regreso en RPP Noticias. Le damos la bienvenida a una nueva hora de informaciones y tenemos varias entrevistas esta mañana, Carlos. Así es. Vamos a presentar a nuestro primer entrevistado, Fernando Tuesta. Él es expresidente de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, gracias por la visita y quería yo empezar preguntándole ¿qué le ha parecido la exposición ayer del Premier? No solamente hablamos de fondo, sino también de forma. Lo que se ha destacado mucho es que ha sido más prudente, más cauto en su intervención, más conciliador. Creo que eso era necesario, pero quisiera escuchar su opinión. Sí, además ha sido una exposición relativamente corta comparativamente con otras que hemos tenido más o menos parecida. Ha ido al tema de precisión y efectivamente en los términos que tú has señalado. Pero además, ya como evento, la cuestión de confianza, tú ves cómo las cosas nos sorprenden de alguna manera. Para empezar, y cómo es la lógica, ¿no? Tú presentas la cuestión de confianza y te retiras. Entonces, supuestamente, el foro de debate, el Congreso, debe debatir entre ellos, ¿no? Y entonces, en el modelo, en la costumbre peruana, todo el mundo habla. Todo el mundo habla, pueden hablar los 130 congresistas, ¿no? Y esto se hace pues interminable, ¿no? Ni lo diga, doctora. Sí, para usted los periodistas eso es terrible. Pero a lo que voy es que no son posiciones que previamente se ha discutido, porque hubo un documento previo, y donde las bancadas exponen sus posiciones en términos evidentemente políticos, con altura y en un tiempo prudente. Esto se convierte en una jornada tan larga, exhausta, que termina por diluir el centro de las cosas. Hay momentos, y los propios periodistas lo han señalado, en que los congresistas hablan y se retiran. ¿Cuál debate, cuál diálogo? Si se supone que ese es el foro del debate. Porque lo que ocurre es que creo que acá se cruzan múltiples intereses. No solamente entre el gobierno y el Parlamento, no solamente entre los partidos, sino corrientes entre los partidos y congresistas que están midiendo qué cosa les conviene en términos de la votación final. Porque todo el mundo se pregunta a estas alturas de la mañana, y los que recién se despiertan, es qué va a ocurrir. Y el qué va a ocurrir termina por la votación. Pero, doctor, ¿qué les conviene que desde el punto de vista individual o colectivo como bancada? No, es que yo no puedo decir que les conviene a ellos. Seguramente, digo, además hay una serie de movimientos, como por ejemplo las renuncias. Entonces las renuncias, los pasos... es curioso, pues parece que en Perú es uno de los pocos sitios donde sucede, no conozco otro, por eso lo relativizo de todas maneras, en que hay bancadas que tienen vida de apenas unos meses. Hay bancadas que nacen un día y crecen otro. Hemos llegado a un punto, a un nivel tal que el término transfugismo ya perdió su propia capacidad de definición. Ahora estamos delante de un cruce, movimientos entre los congresistas en relación a las bancadas. Disculpen que hagan esta digresión por lo siguiente. Es cierto que la votación que produce la representación en el Congreso en el 2016 hace tiempo se ha terminado. O sea, tú no puedes decir que tal partido tiene una bancada con un número X de representantes. Todo eso se ha movido. Entonces tú no puedes tomar como referencia el 28 de julio del 2016. Se está tomando como referencia. Y esto va a ser lo mismo que va a terminar el 28 de julio del 2021. Todos casi podemos decir a coro que no. ¿No es cierto? Ajá. Entonces, estoy hablando todavía de las formas, ¿no? Y las formas, cuando digo hacen referencia la mayor parte de los congresistas en sus discursos en relación al tema de fondo, porque qué cosa nos ha invocado a los peruanos en general, si no es un tema referido a la reforma política. Y sobre eso se discutió poco. Se supone que tú dices, vamos a discutir el tema de fondo para luego producir una votación para lo que nos han convocado. Y entonces, acá lo que hemos escuchado es discursos de todo tipo, algunos muy agraviantes contra nosotros, que efectivamente no tenemos nada que ver,
nosotros no hemos producido este problema. Es más, el informe tiene como objetivo que esto, lo que estamos viendo ahora los peruanos, en lo posible no se vuelva a repetir. Ese es el tema. Y de eso no se ha discutido. Se discutió muy poco, ¿no? La Comisión de Alto Nivel de Reforma Política que usted presidió ha sido criticada por varios parlamentarios por no haberse producido en coordinación, las propuestas no haberse producido en coordinación con los distintos actores políticos. Se ha criticado el hecho de que un grupo de, entre comillas, notables decida el futuro de la reforma política del país, y a eso se une esta declaración de Ernesto Bluma, el presidente del Tribunal Constitucional, que de alguna manera asegura que las reformas se tienen que dar tras un amplio debate y de alguna manera descalificando esta propuesta que viene de un solo lado. Lo dijo textualmente, ¿no? Las propuestas no pueden venir de un solo sector. ¿Qué opina de las críticas que se han vertido al trabajo de la comisión? Para empezar, nosotros, y a modo personal, somos respetuosos cuando hacemos referencia a otras personas, particularmente cuando no están, digamos, en ese momento. En segundo lugar, ¿desde cuándo se debate o se debió debatir en el Perú la reforma política? Del 28 de julio del 2016. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué se ha hecho? Porque estamos hablando de reforma desde hace mucho tiempo. Sí, algunas personas, instituciones, grupos, corrientes, organismos electorales, venimos batallando por esto no meses, años. Y esto ya es una necesidad. ¿Quién lo toma? El Ejecutivo. Lo pudo tomar el Congreso. Si el Congreso decía vamos a convocarlos a ustedes, producíamos ese mismo documento. Nosotros no hemos hecho un documento a imagen y semejanza del Ejecutivo, a tal punto que el Ejecutivo no ha entregado la propuesta completa. En segundo lugar, si nos convocan, hacemos el trabajo y lo hacemos de manera responsable. Nos dieron 2 meses, hemos producido un documento de manera responsable, pero ¿un documento se puede hacer en 2 meses? No. ¿Y saben por qué se hizo? Porque venimos trabajando el tema hace años. Y entonces no improvisamos nada de esto. Y lo decimos incluso en el documento, hay una hoja de ruta. Nosotros queremos imponer, nosotros no somos nadie. Nosotros entregamos un documento al Ejecutivo y en ese momento se disolvió, valga el término, la comisión el 4 de marzo. Pero sí podemos decir, y ya como ciudadanos, que había unos tiempos que había que advertir. El principal, aquel que requiere una reforma constitucional que son de 2 legislaturas. Entonces, no es pues una presión, simplemente llamamos y advertimos que si es que no se acelera, no va a haber reforma, así de simple. Perdón, doctor, usted dice que este es un debate que debió hacerse ya hace tiempo. A ver, recordamos esto, tal y como usted lo plantea, lo hemos escuchado, al menos yo, desde que empieza el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Yo tengo 20 años. Y con todo lo que hubo antes, los famosos Vladivideos, ¿no? la compra de congresistas, en fin. Cierto. Pero yo quería consultarle, ¿no cree usted que quizás ha sido un error voluntario del gobierno plantear una serie de plazos, como que eso puede de alguna manera acelerar demasiado el debate, y cuando un debate no es profundo, entonces no se desarrolla de la mejor manera? Habla del término de la legislatura, que es el 15 de julio. Puede ampliarse, pero eso no es, acelerar un poco el tema y privarlo de un debate mucho más reflexivo. Mira, más allá de eso, si es que él trata de imponer o no, la pregunta podría ser de la siguiente manera también. Ya hemos advertido lo siguiente. ¿Desde cuándo se debate? ¿Qué se ha hecho en estos 3 últimos años? Y Fuerza Popular, algunos de cuyos parlamentarios efectivamente tenían mucho interés, tenían la mayoría absoluta que no lo han tenido ningún partido en el Perú en la historia. Mayoría absoluta, solo partido, de oposición. No de gobierno, de oposición. Tenían en sus manos poder llevar adelante una reforma. Algunos miembros sí se tomaron esto en serio, pero ¿qué hubo en aquella decisión? No hubo voluntad política, hubo desidia, lo que sea. Estamos llegando entonces al tramo donde los tiempos son cortos, como en los medios de comunicación. Hay algo que ya no se puede sobrepasar. Y entonces, el gobierno tiene su estrategia, lo ha hecho de esta manera,
El hecho es que, si es que no, el 15 de junio, se había dicho hace tiempo, el 15 de junio se termina la legislatura. Se puede ampliar, pero se puede ampliar tanto. Y termino solamente con este tema porque se habla cómo se va a debatir todo en tan poco tiempo. Hay de los 5, 2 que tienen que tener reforma constitucional. 1, inmunidad. Hemos discutido ya sobre inmunidad, no es un tema nuevo. Se requiere tanto tiempo para discutir sobre inmunidad. 2, limitaciones para candidatear a aquellas personas que tienen sentencia en primera instancia por delitos dolosos. Tanto se tiene que discutir, de repente una jornada, pero no me digan que eso es un imposible. Las demás, que no son reforma constitucional, debe procederse a la discusión y estoy de acuerdo. El nuestro, lo hemos dicho siempre, no es un documento escrito sobre piedra, pero también, de la misma manera, creemos respetuosamente que la primera condición para debatir, para poder producir una decisión, ¿saben cuál es? Leer. ¿Y saben qué? Muchas de las personas que lamentablemente hemos escuchado en estos días, y muchas de las cuales nos han agraviado, insultado, de manera injusta por lo demás, no han leído el documento. ¿Se refiere a congresistas únicamente? ¿O? No, en general. Transitado también por los medios de comunicación. No han leído. Y lo que tú has señalado hace un momento es cierto. Se toma en realidad la reforma simplemente en ambos lados, puede ser, como un instrumento de estrategia de la lucha entre los poderes. Pero justo ahí va mi siguiente pregunta. Hay personas que han criticado esta lucha de poderes, les parece que no se debería dar, que debería haber consenso, pero yo recuerdo, y habiendo seguido, y también personalmente promovido la reforma política a lo largo de toda mi carrera, para mí siempre ha sido un tema importante para el desarrollo del país, generar estos cambios. Recuerdo muy bien cuando el Jurado Nacional de Elecciones propuso su paquete de propuestas, cuando la OMPE propuso su paquete de propuestas. O sea, hemos tenido propuestas de todas las instituciones democráticas en nuestro país y todas han sido ignoradas. Y la razón es una: el partido de gobierno en el Ejecutivo tenía mayoría en el Parlamento y se coludían para postergar y patear la reforma, y al final, si la aprobaban, era peor que lo que se había propuesto. Entonces, no es este escenario de confrontación tal vez el único en el que, al tener réditos políticos que ganar en un enfrentamiento, se puede plantear una reforma que realmente no beneficie a los actores políticos del momento y que sí beneficie al cambio político para una siguiente elección. ¿No es este el escenario, el único en el que esto se puede dar? Mira, no es el mejor escenario. Hubiéramos querido que esto se discuta pues desde el inicio de este mandato, para tener además más tiempo. Y lo que tú dices es cierto, se ha discutido mucho. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Mira, nosotros hemos visto que efectivamente el Parlamento ha promulgado leyes de corte de modificación de las leyes electorales y de partidos. ¿Por qué no le llamamos reforma? ¿Cuál es la diferencia? Porque nos dicen, tenemos muchos proyectos de ley. Reforma es un conjunto de normas, no es una norma. Es un conjunto de normas que producen un cambio significativo en la representación y en las instituciones. Entonces, lo que hemos tenido hasta ahora en el Perú es un conjunto de modificaciones de artículos de las leyes. Y el nuestro, y para que eso suceda, tiene que partir de un diagnóstico. Y el diagnóstico a nosotros nos permite observar cuáles son los núcleos de problemas y darles medidas que se traducen en un paquete de proyectos de ley. Han transitado por los medios de comunicación y hemos escuchado en el Parlamento discusiones que no tienen que ver con esta forma de entender la reforma, sino lo discuten parcialmente y menos, en algunos casos, no la entienden. ¿Estamos en el mejor momento? No estamos en el mejor momento. Pero ¿saben cuál puede ser peor? No hacer nada. No hacer nada. Y ante una disolución del Congreso, por ejemplo, ¿no se daría el peor escenario? Porque no se podría dar la reforma. Miren, el mejor escenario ciertamente es que salgamos de este atolladero, y eso quiere decir que se dé cuestión de confianza, y el Congreso discuta en buenos términos y saque mejores soluciones. Algunos dicen el Congreso no va a sacar ninguna buena solución. Miren,
Recuerdan ustedes el debate para los proyectos de ley sobre el referéndum. Recuerdan ustedes el que tenía que ver con el financiamiento de partidos. Yo lo he dicho muchas veces y acá también. El debate en el Congreso mejoró ese proyecto de ley. El que tenemos ahora es mejor que el que envió el Ejecutivo. Pero hubo en ese momento, lamentablemente, también una situación de presión. Pero también se desnaturalizó el que tenía que ver con el de bicameralidad. Pero así es el debate. Nosotros, particularmente yo, ya no hablo en nombre de la comisión, creemos que debe haber debate. Pero el debate, ¿saben qué? Tiene que de verdad ser en mejores términos. No puede ser posible que los argumentos se basen en el desconocimiento o en algunos casos son observaciones falaces, no se basan en evidencias. ¿Cómo pueden decir y criticar el informe sobre aspectos que en realidad no tienen nada que ver con la realidad? Doctor, justamente en ese sentido, sinceramente, ¿qué le ha parecido la labor de la Comisión de Constitución? ¿Usted cree que la Comisión ha trabado el debate de estos proyectos, ha mostrado disposición para hacerlo? Y en segundo lugar, ayer cuando planteó el Premier el tema de la inmunidad, ha presentado un nuevo proyecto, pero el Congreso insiste en que va a haber simplemente un cambio en el reglamento. ¿Por qué la necesidad de uno y no del otro? Me refiero, ¿por qué debe primar el tema del proyecto, el Ejecutivo, sobre el cambio del reglamento del Congreso? No, yo no creo que debe primar. Yo no creo que lo que debemos de producir, más allá de las diferentes posibilidades que se presentan, es que se resuelva algo en los mejores términos. Por ejemplo, el tema de inmunidad parlamentaria. Nosotros hemos presentado una propuesta que ha sido motivo también ya de alguna discusión. Que se presente algo mejor, pero lo que no puede haber es mantener tal como está. Y hasta ahora no hay una propuesta que diga, bueno, este es lo que tenemos, ¿no? Bueno, ellos colocan en esa propuesta en la modificatoria del reglamento, claro, para que si es que no se pronuncian en un determinado plazo 60 días. Se da por levantar. Ya sea la Corte Suprema la que lo haga. Sí, ¿Le parece una buena alternativa? Pero digamos lo siguiente. Si uno ve el reglamento del Congreso y tal como está, digamos, la propia Constitución, uno dice, acá está todo. Acá está todo. Y sin embargo, ¿por qué no hay casi nada? Porque las cosas pueden ser manejadas de otra manera. No por este Congreso, en realidad casi por todos los congresos. De más de 110 o alrededor de 110 solicitudes de levantamiento de inmunidad, solamente se han levantado en 6. Y hemos visto cómo congresistas, gracias a esto, ahora el excongresista Donaire, prófugo. Y eso además, ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Daña el propio Congreso. Al dañar al Congreso, daña en general a las instituciones. Al dañar de esa manera, la gente en realidad le produce un rechazo en general a la política. Se está dañando en general las instituciones y la política. No se está defendiendo, o mejor dicho, muchas veces se está defendiendo a determinados congresistas, y no porque crean que tengan o no razón, sino que forma parte del juego político. El juego político es yo te protejo, claro, a cambio de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, ese es lo que se tiene que terminar. Pero además, nuevamente, por favor, quiero regresar al punto que creo que es importante. Esa es una parte. Porque en el proyecto nosotros decimos, hay una serie de medidas que están en distintos artículos de las diversas leyes que van bajo un tema principal que para nosotros es uno de los titulares: lucha contra la corrupción y el mejor control de la representación. Entonces, esta es una. Entonces, ¿cómo está respondiendo el Congreso? ¿Hay alguna alternativa de reforma? No la hay. No la hay. Lo que hay es críticas dispersas para puntos en relación al informe. Y cuando, repito nuevamente, no la hay, no es que yo presenté un proyecto de ley sobre un punto. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué se basan? ¿Cuál es la evidencia? Y claro, rápidamente hacen exposición de motivos. Doctor, le consultaba yo en ese sentido sobre la labor de la Comisión de Constitución, porque ese es el foro en donde se desarrolla básicamente el debate. ¿Hay una disposición, cree usted, para el cambio, para el debate de estas reformas o no?
Miren, en la Comisión de Constitución, como todos sabemos, están expresados todos los partidos. Decir que solamente hay una responsabilidad de la mayoría del Parlamento, yo creo que sería no se condice con la realidad. Hay una correspondencia en realidad de la mayoría de las bancadas. Si no se hubiera dado este informe y esta exigencia finalmente del Parlamento, créanlo, en este momento no estaremos discutiendo esto, de ninguna manera. Y entonces, sí, pues, hay responsabilidad, pero acá de lo que se trata no es decir quiénes tienen la responsabilidad. De lo que se trata ahora es mirar por adelante. ¿Cree que la hay resolver los problemas? ¿Era la única alternativa del Ejecutivo para promover la reforma? No sé si es que era la única, no te puedo decir, porque cada vez que finalmente el presidente o el primer ministro decían hay que acelerar, el Parlamento decía nosotros queremos dar nuestros propios tiempos. Pero es que cualquier medida en un escenario crispado no hace sino acelerar más todavía la crispación, ¿no? No ha habido espacio, ni siquiera aquella reunión que hubo en Palacio de Gobierno, que pudiera llevar esto en mejores términos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Tuesta. Muy amable por su visita.